Y por aquí tenemos que tener a nuestro tercer comunicante, Maximiliano de la Fuente, que también nos habla desde el otro lado del Atlántico. En el caso de Maximiliano de la Fuente, bueno, pues él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, también investigador en el CONICET de Argentina. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es autor, performer, profesor. Se ha especializado en los estudios de representaciones teatrales y las memorias escénicas del pasado reciente argentino. En esta ocasión, nos va a presentar una comunicación titulada Prácticas transescriturales para narrar el pasado reciente argentino. Y voy a darle paso, pues que ya él nos ilustrará sobre este asunto. Buenas tardes, Maximiliano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que todo agradecerles a Manuel, por la invitación al Congreso, pero también a quienes están ahora acompañándonos, tanto al público, pero también a Miguel, a Helios y a Virginia, porque también les pedí una modificación de último momento y agradecerles entonces la disposición y la buena voluntad que me permitió no correr tanto, digamos, en la mañana argentina. Entonces voy a tratar de compartir justamente para ver si, sobre todo creo que ahí lo podrían ver, ¿verdad? Sí, se está cargando, ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es justamente mostrar imágenes de las dos obras a las que me voy a referir. Así que lo voy a dejar corriendo eso. Y tendría que modificarse. Entonces, justamente el trabajo lo que presento en este caso es las obras de dos artistas argentinas, Lucila Quito. Se acaba de... no te escuchamos, Perdón, Maximiliano. ¿no se está escuchando ahí? No. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ha sido unos segundos. Capaz que ahí se entrecortan. Bueno, decía, cualquier cosa lo que hago es, lo que creo que es importante en todo caso, no sé si puedo, bueno, no importa, no, quería apagar mi imagen por una cuestión de la conectividad, pero si no, no importa. Vuelvo ahí, a que se vean las imágenes. Decía que Lucila Quieto y Susana Torres Molina recuperan la figura o las figuras de Carlos Alberto y Roberto Jorge Quieto, respectivamente, que son detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar que ocurrió entre el 76 y el 83 en Argentina, y que eran militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y de Montoneros, dos organizaciones guerrilleras peronistas surgidas en la Argentina en la década del 70. En primer lugar, entonces, la idea es trabajar el ensayo fotográfico Arqueología de la Ausencia, que tuvo lugar entre 1999 y 2001, de Lucila Quieto, que es la hija de Carlos Alberto Quieto, específicamente. La idea es que ella, un poco lo estamos viendo acá, ¿no? Con fotos propias y de otros hijes de desaparecidos, lo que hace es rearma o trata de rearmar esta suerte de imposible reunión familiar, ¿no? O sea, se trata de reconstruir una realidad ausente, suturar un tejido rasgado, representarse de alguna manera su propio pasado. El procedimiento técnico en todos los casos fue siempre el mismo, ¿no? Se proyecta una fotografía ampliada sobre la pared, superpuesta a un cuerpo físico. De esta manera, la imagen que se proyecta es la del padre desaparecido sobre la figura de la hija. Esa performance es capturada en una nueva imagen y el resultado es un montaje que capta en simultáneo y sin mediación esos dos tiempos. Lucila Quieto logra entonces reunirse de esta forma con su padre a partir de esta serie fotográfica. Pero la situación no queda ahí, sino que el artista además invita a otros hijos desaparecidos a generar recuerdos análogos, actuando como facilitadora para que sean ellos quienes se inscriban en la escena familiar del álbum de fotos. Eligen entonces en conjunto qué fotos utilizar para la performance, dónde se van a colocar y qué tipo de gestualidades van a desarrollar, además del lugar específico en el que va a tener lugar la proyección. Entonces Quieto lleva adelante una serie conformada por 35 fotografías en blanco y negro,
de 13 hijes que reponen la ausencia de retratos familiares. La segunda obra, que es la que estamos viendo ahora, o imágenes, capturas que estamos viendo ahora, se trata de Un domingo en familia de 2019, de la dramaturga Susana Torres Molina. Es una obra de teatro que narra la desaparición de Roberto Jorge Quieto, quien formaba parte de la Conducción Nacional de Montoneros y que fue secuestrado por la Fuerza de Seguridad el 28 de diciembre de 1975 en la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. En esa situación, el dirigente, haciendo caso omiso a las normas de seguridad de su propia organización, concurre con su familia a un recreo que bordea la costanera norte del Río de la Plata. A la vez que construye la obra una narrativa coral sobre la militancia política de la década del 70, indaga también en los imposibles cruces entre la vida colectiva y pública de uno de los jefes de una organización revolucionaria y sus consecuencias familiares, privadas y afectivas. La obra problematiza la relación entre la militancia y la juventud, entre la necesidad de radicalización y la voluntad de conservar un ideal resquebrajado por la represión dictatorial, y lo hace a partir de una perspectiva crítica y distanciada. Entonces, en relación a un poco más sobre arqueología de la ausencia, ¿no? Hay que decir que Lucila Quieto no había nacido cuando Carlos, su padre, fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar. La artista entonces arma esa serie de fotos imposibles que veíamos al principio y lo hace a partir de la proyección de diapositivas y decidir, ya sea en su caso o cuando convoca a otros, con el hijo o la hija o el hije, dónde se va a poner, ¿no? De este modo, la autora logra que los jóvenes visiten las viejas fotografías, entablando esta suerte de diálogo que no tuvo lugar en la vida real, ¿no? La convocatoria decía: si querés tener la foto que nunca tuviste, ahora podés, ¿no? En estas fotos lo que vemos es que los hijes tienen la misma edad, o incluso eran mayores que sus padres en el momento en que fueron desaparecidos. En la foto entonces lo que ocurre es que los tiempos se entremezclan, se pierden y a la vez se unen, ¿no? Se trata en todos los casos, o en la mayoría de los casos, de hijos que no tenían ninguna foto con sus padres en el álbum familiar. Entonces, lo que hace Lucila es, para reponer esa ausencia, meterse en la imagen, construir esa imagen que ella dice que siempre había buscado. Una suerte de imagen doble, de imagen imposible, que los contuviera por primera vez a ambos. Por un lado, entonces, lo que se ve en esta serie de 34 fotografías en blanco y negro es un llamado de atención sobre la composición misma, ¿no? Porque se crea un mundo virtual en el que los sujetos y los objetos del mundo actual y pasado efectivamente dialogan. Se genera también una puesta en escena del mundo de la infancia de Les Hijes, justamente ese mundo que se iba a quebrar con la desaparición. Y entonces el mundo proyectado se transforma, se constituye en el artificio máximo de la serie, porque lo que se ve es las costuras de esa imposible reunión entre padres e hijas. Y a la vez se ven las diferencias, ¿no?, entre las dos materialidades, entre el haz de luz de la proyección y el cuerpo del hijo tomado en todo su volumen. Esto hace que esos roles se mantengan y que el montaje no solo no se esconda, sino que advenga, que venga en primer plano y que haga evidente justamente ese encuentro fallido. Ya sea también porque en la proyección se ve como de la fotografía en diapositiva, se ve la doblez, se ve las marcas, se ve como la materialidad ajada de esa foto vieja proyectada, que subraya también la idea de la foto como un objeto atesorado y las marcas de su uso por parte de Les Hijes. La obra, o la serie mejor dicho, se proponen como un acto de reparación afectiva y de resurgimiento, de no resignación frente a la separación traumática entre padres e hijas. Podemos pensar también que es una serie que materializa performáticamente la superposición entre el collage, entre las memorias públicas y privadas, y que no opera solamente como una reconstitución de una escena familiar, sino que se constituye también como una suerte de testimonio colectivo, como decíamos, al presentar o al trabajar, ahí estamos viendo la serie de nuevo,
Decía, al presentar estas fotos para otros hijos de desaparecidos, ¿no? Que para que trabajen el mismo procedimiento. Estamos entonces en presencia de memorias íntimas y privadas que son a la vez políticas y sociales entrelazadas con su tiempo histórico. La temporalidad en esta serie se modifica y se pone literalmente el cuerpo en la fotografía, que deviene una herramienta de acción. Podemos pensar también que las fotos presentan un tercer tiempo, que no es ni el tiempo de la foto del pasado, ni tampoco el tiempo de la foto del hijo sosteniendo la foto de su padre ausente mostrándola hoy, sino que es un tercer tiempo ficcionado, artificial, que no está claro cuándo ocurre. Y es un trabajo obviamente que articula, diríamos transescrituralmente, fotografía, performance y collage. En relación a Un domingo en familia, la obra de teatro de Susana Torres Molina, bueno, yo creo que ahí podemos pensar varias cosas, ¿no? La obra de alguna manera se está preguntando cuáles son las responsabilidades de un conductor revolucionario, pero también cómo se entrelazan las tareas de la militancia con la vida en familia. Un poco también plantea eso la serie, creemos hay un punto en común con la serie de Lucila Quieto, y cómo conviven el deseo y la ética a la vez de constituir una suerte de traveling por la historia de la militancia argentina de los años 70. Ahí estamos viendo imágenes, en este caso, del montaje teatral. Torres Molina trabaja más que como una dramaturga, yo diría como una suerte de compiladora, de editora, de postproductora, que lo que hace es remixar discursos del pasado, a través de la cita, a través de la alusión, a través del agrupamiento, con, digamos, versiones contradictorias, disonantes, tensas, para narrar los acontecimientos de ese pasado. Entonces la autora no pareciera escribir, sino más bien escuchar, ¿no? Como si no existiera la mediación entre la obra y el testimonio, y como si la ficción fuera una pura postproducción de la historia. Es una obra que cuestiona la idea de la combatividad, la idea del heroísmo, ¿no? De las organizaciones armadas. En ese sentido, plantea una mirada muy crítica, muy distanciada, ¿no? También es importante señalar que la obra se estrena en un teatro nacional, en el Teatro Nacional Cervantes, el 9 de mayo de 2019, y hace funciones en ese año. Y es interesante eso marcarlo porque ese fue el último año del gobierno de Mauricio Macri, que se caracterizó por desarrollar políticas negacionistas en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Entonces dialogaba en una tensión importante con el contexto político del momento. Otro tanto ocurrió, esto me olvidé de decirlo, con Arqueología de la Ausencia, ¿no? Que tuvo lugar entre el 99 y el 2001, en un momento en el que estaban en otro contexto político, pero también estaban vigentes las leyes de impunidad para los genocidas de la dictadura militar. Decíamos entonces que Un domingo en familia se presenta como una dramaturgia coral, polifónica, fragmentaria, donde hay múltiples voces entrelazadas que se manifiestan a través de textos fragmentarios, breves, de gran condensación conceptual, y en donde también se mezclan los registros, porque tenemos discursos y registros que remiten a lo lírico, a lo declamativo, a lo periodístico, a lo testimonial, pero también ocurren recursos y procedimientos como el desdoblamiento de los actores en diversos personajes, los cánticos de la militancia política de aquellos años que se ponen en escena, la lectura de textos literarios, una crítica cinematográfica que también ocurre, y una pantalla en la que se proyectan imágenes. Es muy significativo de la apuesta a cargo de Juan Pablo Gómez, el desarrollo de una partitura rítmica, sensitiva, emocional, que va a estructurar toda la pieza. Hay un dispositivo escénico que despliegan los propios intérpretes, un poco se ven algunas imágenes como esta que estamos viendo ahora, en donde a partir de, por ejemplo, distintos objetos como un piso de arena, vidrios rotos, micrófonos y objetos de diversa índole que emiten sonidos, además de una música presente en escena que realiza música en vivo, como Guillermina Etkin, y también las proyecciones y una iluminación de marcado tinte expresionista, repleta de contraluces y en la que predominan los cicloramas, y en donde, como decíamos antes, se van como utilizando todos estos elementos para generar distintas texturas que permitan la representación de
el terror dictatorial, ¿no? Del horror, del miedo, del pasado traumático de la Argentina. Se utilizan distintos elementos, decíamos, para producir música en escena, como bidones de agua, tablas de madera para lavar ropa, teléfonos de los años 60, destornilladores, diversos elementos de utilería que devienen instrumentos musicales en manos de los actores y que junto con sus voces y sus palmas también se convierten en la partitura que recubre de capas de sonoridad y de sentidos a toda la puesta en escena. También hay cánticos partidistas, gritos guturales, susurros y efectos Foley, sonidos amplificados por micrófonos de pie, extractos de audios y silencios. Todos estos retazos fónicos son elaborados y funcionan en contrapunto o al unísono para conformar una especie de patchwork y constituir estos fragmentos sonoros cosidos y desarrollados a la vista del público. Tenemos entonces un teatro que funciona de manera hipermedial, en donde aparecen distintos cruces entre lenguajes artísticos como la literatura, el cine, la música, la danza, pero también escénicos como la palabra, el cuerpo, la objetualidad, la iluminación, el sonido, el vestuario, y la ficción y la realidad que se entremezcla en la medida en que obviamente la obra parte de hechos reales, que tuvieron un trasfondo real, y a la vez se mezclan con declaraciones de los funcionarios de ese momento, como por ejemplo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en ese momento decía: el que quiera estar armado, que ande armado. Entonces se entremezclan en escena todas estas capas para generar esta suerte de sinfonía sonora y para generar esta suerte de todas estas notas musicales discordantes, que de alguna manera lo que van a hacer es poner en escena críticamente los discursos sobre la historia nacional y crear una trama de sentidos que no admite clausura y que perturba algunas de las lecturas cristalizadas de nuestro pasado reciente. Entonces, en estas dos obras, en estas dos piezas de estas creadoras, se ven por un lado como este estado del arte contemporáneo en el que predomina la hibridación, la inespecificidad, la juxtaposición de géneros, de estilos, de formatos, desarrollo de procedimientos postdramáticos, deconstructivos, rapsódicos, inter y transmediales, que de alguna manera constituyen como una impronta fuerte de la época, ¿no? Y también es interesante quizá pensar, un poco ya entrando en el final, en cómo estas obras construyen una estética de la precariedad, o ponen en escena, vamos a decirlo así, una estética de la precariedad, en donde advienen la inestabilidad, la relatividad, la indefinición, y se favorece de alguna forma esta renovación constante del arte, del medio y del propio dispositivo, ¿no? Para dar cuenta de esta sensación de incertidumbre, de transitoriedad, incluso de inestabilidad a la hora de reconstruir el propio pasado. El concepto de remediación me parece que también es interesante para pensar estas piezas, en el sentido de que son obras que todo el tiempo le recuerdan a los espectadores la utilización explícita del medio, obras que exponen la autoconciencia del propio medio, y entonces el reconocimiento, digamos, por parte del espectador que se está percibiendo a través de un filtro mediático, a la vez que se elabora una suerte de presencialidad expandida y una frontera porosa e indefinida entre lo público y lo privado. Es interesante también cómo ambas obras ponen en escena o dialogan o indagan en la tensión entre los archivos públicos y los privados, al analizarlos, examinarlos, pero también desarmarlos y desarchivarlos. Se trata de archivos que cuestionan la totalización, o obras que construyen archivos que cuestionan la totalización, y que funcionan a partir de una colaboración creativa entre las artistas, les performers y les espectadores. A partir de operaciones de extrañamiento y de desidentificación del público con las obras, y que proponen, como decíamos antes, obviamente, una relación entre medios, entre la fotografía, la performance, el teatro y los medios audiovisuales. Lo político, entonces, emerge tanto del montaje de archivos del pasado, pero también de los dispositivos propiciadores de lo relacional. La memoria y la historia reciente del país dejan de ser entonces el lugar de una conservación fija y anclada del patrimonio social, para pasar a ser, en definitiva, un espacio cultural vivo y un territorio de experimentación abierta. Bueno, un poco eso era lo que quería compartir con ustedes.
Gracias.